Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad te enseño cómo agregar más tokens o criptomonedas a tu billetera de MetaMask. Pero si estás por aquí y aún no has creado tu billetera de MetaMask, por acá arriba te dejo un video tutorial paso a paso donde te enseño cómo hacerlo. Sin más que decir, comencemos. En este momento, en la parte inferior de la billetera, puedes observar que tenemos solo disponibles Ethereum. Acá lo podemos ver. En este caso, te voy a enseñar cómo agregar BNB, que es una de las criptomonedas más utilizadas en el mundo de las criptomonedas. Para esto, nos vamos a dirigir a la parte inferior de la billetera y vamos a hacer clic en el enlace que puedes ver acá. Import Tokens. De esta manera vamos a estar importando los tokens que necesitamos. Nos aparece esta ventana y en el siguiente buscador voy a colocar el nombre de la moneda que deseo buscar, que en este caso son BNB. Acá abajo se nos van a reflejar las monedas, en este caso va a ser Binance Coin BNB y la voy a seleccionar haciendo un clic. Luego voy a bajar y voy a pulsar el botón siguiente. Nos aparece esta ventana con el token que deseamos importar y solo vamos a hacer clic en importar token, que es este botón azul. Luego se nos refleja ya el token que hemos importado y las operaciones que podemos realizar, que es enviar y canjear monedas. Nos regresamos al monedero y allí vamos a ver las monedas que tenemos disponibles, los BNB y los Ethereum. De esta forma puedes agregar los tokens que necesites en tu billetera. Hasta aquí el video tutorial del día de hoy. Muchísimas gracias por mirar mis videos y por haberme acompañado hasta este momento. Te invito a tocar las tarjetas que se muestran al final, donde podrás ver más tutoriales, esperando que alguno de ellos te pueda ser de utilidad. Si tienes alguna duda sobre lo que hemos visto, escríbenos en los comentarios. Y si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que subamos un nuevo video. Esto es Animedi, gracias por ver.